Muy buenos Hola, días. buenos días. Espero, don Germán, estamos viendo que se empiecen a conectar. Esperemos un segundito a que pueda conectarse la mayor cantidad de espectadores. Se están conectando los participantes. Vamos a esperar un minutito y le vamos a dar la palabra a nuestro presidente, que nos va a dar las palabras de bienvenida hoy día para poder iniciar nuestro webinar. Un segundito, todavía se siguen conectando. Súper. Presidente, don Germán, cuando guste. Muy buenos días. Para nosotros como CAM, que intentamos siempre estar lo más avanzado y a la vanguardia en cuanto a todas las normas de arbitraje, la conversación de hoy día tiene mucha importancia. Nos hemos juntado un grupo de consejeros, un grupo de abogados, varios de ellos profesores, para conversar acerca del nuevo reglamento del procedimiento arbitral que estamos intentando siempre. Este es el cuarto reglamento, estamos intentando siempre adecuarlo a los tiempos. En este momento, nuestros grandes issues de este nuevo reglamento dicen relación con la autonomía de las partes, en el sentido que ojalá autónomamente designen a árbitros de común acuerdo, que fijen el procedimiento junto con el árbitro dentro de las normas de este nuevo reglamento de procedimiento, pero con bastante libertad, y que vayamos caminando hacia tener un solo reglamento global de arbitraje. El arbitraje puede ser en Chile, puede ser en Australia, puede ser en Francia, puede ser en Brasil, en cualquier parte del mundo. Y la verdad es que hoy día la internalización de los centros de arbitraje, nosotros hemos hecho lo propio, lleva a que las normas tienen que ser similares por cuanto a las partes que están hoy día globalizadas y están en todas partes del mundo. Muchos de los actores de los arbitrajes nuestros son actores en arbitraje en otras ciudades o países del mundo. Quieren tener una cierta uniformidad de normas para saber a qué atenerse y para poder comprender bien cuáles son los avances reales en la solución de los conflictos que tiene el arbitraje. Un grupo nuestro, encabezados por Luis Pesanilla, el profesor Cristian Maturana, Rodrigo Guzmán, la María Áñez Salá, la Jimena Vial, la Yasmina Santibáñez, la Maca Letelier, han trabajado mucho para preparar este nuevo reglamento y para debatir hoy día cuáles son las ventajas del mismo y cómo tenemos que caminar en este reglamento 2021 hasta empezando ya en el reglamento 2022 o 2023. Para nosotros como CAM es muy gratificante poder ofrecer a nuestros árbitros y a las partes que confían en nosotros como centro de arbitraje para poder solucionar sus conflictos, un sistema de solución de controversias que sea ágil, que sea dinámico, que sea rápido y que tenga normas respecto al procedimiento que se adecúen a los nuevos tiempos en cuanto a tecnología, en cuanto a libertad, voluntad de las partes, etcétera. En fin, todo lo que hoy día no es que esté de moda, todo lo que hoy día viene en el mundo. El mundo va a una velocidad vertiginosa y también detrás de ello van los arbitrajes. Y por lo tanto yo no quiero quitarle más tiempo, sino que darle las palabras a quienes son los panelistas de hoy día, nuestros de hoy día en la mañana, y dejar con ustedes también a quien quiera agregar algunas palabras del grupo tan destacado que preparó este nuevo reglamento del CAM 2021. Muchas gracias. Gracias, Germán. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de poder hacer este webinar. Como comentaba Germán, este comité de reglamento se inició en 2019, conformado por todos los integrantes que señaló Germán. Fue un proceso largo de mucho trabajo. Se tuvieron a la vista varios reglamentos de otros centros de arbitraje. Así que hoy día tendremos a 2 miembros de este comité que nos darán a conocer las principales modificaciones que contempla este reglamento. Expondrá la miembro del comité, María Áñez Salá Burleme. Ella es abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho de la Universidad de Harvard y en Derecho Tributario de la Universidad de Chile. Es doctora en Derecho de la Universidad de Chile, profesora de Derecho Civil e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. También tendremos a Rodrigo Guzmán, él es árbitro del CAM Santiago. Es abogada de la Universidad Católica, tiene un LLM de la Duke University y es socio del grupo Díaz Serrano. Así que muchas gracias, María Áñez y Rodrigo, y comenzamos con la presentación. Bien, muchas gracias, Jimena, muchas gracias a nuestro presidente del Centro de Arbitraje por estas palabras de bienvenida. Mientras se proyecta en la pantalla la presentación,
yo les quería comentar un poco cuál fue el proceso de redacción de este arbitraje, que como mencionó Jimena, duró prácticamente 2 años, en el cual se tuvieron a la vista distintas fuentes con la finalidad, naturalmente, de alcanzar el mejor resultado de este nuevo reglamento procesal del Centro de Arbitraje del CAM Santiago. Así, por ejemplo, se tuvieron a la vista naturalmente todas estas prácticas administrativas que ya se estaban desarrollando en el CAM, que se reflejaban o se manifestaban en distintos formularios de solicitud de arbitraje, formularios de declaraciones de inhabilidad, regulaciones referidas al cobro honorarios, etc. También se tuvieron a la vista cuáles eran aquellas prácticas que se estaban desarrollando en la realidad en los arbitrajes. Muchas de estas prácticas ya se reflejaban en las actas de base del procedimiento y, claro, naturalmente parecía razonable que aquellas reglas que recurrentemente se habían o se estaban adoptando en las actas de base del procedimiento tuvieran la calidad o fueran finalmente incorporadas al reglamento procesal de arbitraje. Como mencionó Jimena, también se tuvieron a la vista la experiencia de otros países y así pudimos ver las normas sobre arbitraje presentes en la ICC, el reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid, el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong, el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y de Colombia, de Bogotá, perdón, entre otros reglamentos de interés para nuestra realidad. Y durante este proceso de desarrollo del reglamento, también se recibieron numerosos comentarios de árbitros y especialistas en materia de arbitraje que comentaron los distintos borradores en los que se fue trabajando. De manera que es un trabajo que bueno, nos pone muy orgullosos, el reflejo de un trabajo mancomunado de una comunidad alrededor del mundo del arbitraje y esperamos que naturalmente todas las innovaciones que vienen vengan a sentar este arbitraje de carácter institucional. ¿Y por qué vale la pena destacar que este es un arbitraje de carácter institucional? Calidad que fue reconocida recientemente por la ley 21.226 que regula el régimen jurídico de excepción de los procesos judiciales en el COVID, porque acá existe una institucionalidad detrás que colabora en el desarrollo de los arbitrajes y lo cual ve su reflejo, naturalmente, en la existencia de un listado de árbitros, en la existencia de honorarios regulados por el Centro de Arbitraje, los cuales son públicos y se encuentran disponibles en la página web, la existencia de una serie de procedimientos que vamos a ver a lo largo de esta presentación relacionados con la sustitución de los árbitros, la existencia de un comité de buenas prácticas dentro de otras materias que dan cuenta de esta institucionalidad. Vamos ahora con cuáles son los aspectos que hemos querido destacar en esta presentación acerca del nuevo reglamento procesal de arbitraje y vamos a estructurar esta presentación en 3 ejes principales. El primero de ellos se refiere a los principios de autonomía que van a, que como mencionó el presidente de este centro de arbitraje, Germán Chadwick, es la base, es la esencia de los procedimientos arbitrales y naturalmente a través de estas modificaciones que se han incorporado al reglamento se ha querido realzar este principio de autonomía, la noción de flexibilidad vinculada naturalmente a la autonomía que tienen las partes para adoptar todas aquellas reglas que estimen que el procedimiento pueda llegar a un fin pronto y que se adecue a las necesidades de las partes que están sometiendo su conflicto a este centro de arbitraje. Y naturalmente aquellos clásicos principios procedimentales que, bueno, todos nosotros estudiamos o tenemos nociones de derecho procesal referidas a la celeridad y economía procesal que deben regir estos procedimientos. El segundo eje de relevancia dice relación con el uso de la tecnología. Vamos a ver que existen una serie de innovaciones que apuntan a estar a la par con todos aquellos desarrollos tecnológicos que permiten naturalmente una inmediación y celeridad adecuada a nuestros tiempos, particularmente los que actualmente vivimos. Y por último, el tercer eje se estructura sobre la base de la noción de buena fe procesal, en que se realiza un desarrollo de los conflictos de interés, las reglas de confidencialidad, en la forma en que veremos a continuación. Vamos entonces con el primer eje de principios referidos a la autonomía, la flexibilidad, la celeridad. Vamos con la siguiente diapositiva. En primer lugar, en este reglamento se reconoce expresamente por primera vez esta etapa prearbitral, podríamos mencionar, que se puede identificar
que se inicia hoy día con la solicitud de arbitraje. Esta solicitud de arbitraje hoy día ustedes la pueden completar en línea. Existe un formulario electrónico en el cual van incorporando todos los datos relevantes y acompañan aquellos, el contrato o aquellos documentos en que se contiene la cláusula arbitral. Ahora, el impacto de esta solicitud de arbitraje, estimamos que tiene dos ejes o dos materias en las cuales se ve reflejada. Por una parte, en que se tiene conocimiento de cuáles son las partes del arbitraje que se está iniciando, y en este sentido se puede identificar a quienes, la parte contraria naturalmente, el solicitado o sus abogados, de manera tal de que puedan ambas partes acercarse en alguna instancia posterior al centro de arbitraje y puedan eventualmente definir el nombre del árbitro. Entonces ahí hay un primer impacto de esta solicitud de arbitraje. Y el segundo, o la segunda materia por la cual esta solicitud de arbitraje tiene una relevancia, es porque en ella se contienen datos importantes en relación con la cuantía del conflicto, lo cual va a incidir, vamos a ver, en cuál va a ser el procedimiento que resulta aplicable a este arbitraje, ya sea un procedimiento ordinario, podríamos llamar, o general, o bien un procedimiento abreviado, y por otra parte, cuál es la materia del arbitraje. Esto naturalmente va a incidir en que con posterioridad se designe como árbitro aquel árbitro, aquella jueza árbitro, juez árbitro, que tenga, sea el más idóneo para el conocimiento de esa causa en particular. Eso es lo que se espera a través de esta identificación de esta información. Vamos con la siguiente. Como les mencionó, se mencionó en la introducción, se espera favorecer el nombramiento de común acuerdo de las partes del árbitro que va a conocer de su conflicto. Es por eso que en la actualidad ya se está implementando esta idea a través del envío a las partes, cuando ellas ya se encuentran identificadas con claridad, con el envío del listado de árbitros que existen en nuestro centro, de manera tal de que ellos puedan acordar. Muchas veces se realiza a través del envío de listas cruzadas, a veces con, obviamente, el acuerdo directo entre ellas, y puedan identificar o designar aquel árbitro que estimen idóneo para la prosecución de este procedimiento arbitral. Naturalmente, las cláusulas en muchas ocasiones establecen ciertos requisitos o identifican a ciertas personas, y eso, sin lugar a duda, se privilegia. Pero en la mayoría de los casos las cláusulas son más bien generales, de manera que es el centro el que está, a quien se encomienda el nombramiento del árbitro, pero se ha considerado muy relevante que las propias partes sean las que elijan, y ellas, como conocen naturalmente el conflicto que están sometiendo al conocimiento del centro, pueden tener naturalmente una noción de quiénes son aquellos árbitros que pudieran conocer de forma adecuada el conflicto. Solo en defecto de este acuerdo de las partes, el CAM Santiago realiza el nombramiento del árbitro. Hola, muy buenos días. Antes que nada, agradecer por la invitación a esta charla, agradecer a Germán, agradecer a la Macarena, a la Jimena, etcétera, y a todos los otros integrantes de la Comisión de Reforma. Como les contaba la Maggi, este fue un trabajo de aproximadamente 2 años, en donde lo que se buscó fue actualizar el reglamento desde dos perspectivas, yo les diría. Uno, desde la perspectiva de modernizarlo desde los usos actuales en el arbitraje, mirando también hacia afuera. Y dos, intentar deslocalizarlo y hacerlo menos rígido que el reglamento actual, en cuanto a lo que son plazos, etc. Y en ese sentido, y con miras a lo que Germán señaló en la introducción, de en lo posible en el futuro consolidar los reglamentos en uno solo, se introdujeron una serie de cambios, algunos de ellos menores, otros con mayor incidencia, pero que van en esa dirección. Y aquí vamos con algunos de ellos. En primer lugar, se consagra la competencia del Tribunal Arbitral en todo el territorio nacional para realizar las diligencias y gestiones que estime convenientes en miras de una óptima tramitación del arbitraje. Esto tiene incidencia directa en lo que es la tramitación de exhorto, y nuevamente, como se ha hecho en el arbitraje nacional a lo largo de los últimos 20 años, y en particular ha sido liderado por el CAM Santiago, es romper prácticas, es romper tendencias. ¿Por qué? Porque supone que los tribunales de regiones o los
ministros de fe y funcionarios de regiones, tanto públicos como privados, estén llanos a reconocerle al arbitraje esa naturaleza. La práctica ha mostrado que cada día es más efectivo el arbitraje en cuanto a acceder directamente a distintas instituciones, ya sea en la distribución de medidas precautorias, ya sea en lo que es citación de testigos, etcétera, pero ahí va a haber que hacer un trabajo con terceros que es importante y eso va a depender de las partes y va a depender de los árbitros. Pero esta es una norma que consolida esa posibilidad, lo que significa que si hay que citar un testigo que está en regiones, el árbitro sin necesidad de mediar exhorto pueda citarlo directamente. Si se dicta una medida precautoria que, por ejemplo, debe ser inscrita en regiones, también podamos acceder a ello y vamos a depender mucho de los usos y costumbres que tengan los conservadores y terceros. Pero esa es una innovación interesante y que yo creo que es labor de todos nosotros intentar que se consolide. Ahí hay un tema de eficiencia y un tema de ahorro de costos involucrado, entre otros. La segunda novedad que trae este reglamento es que si ustedes analizan el reglamento actual habla del lugar del arbitraje. En el reglamento nuevo se introduce el concepto de sede, concepto que yo les diría hoy día es familiar para todos nosotros o para buena parte de nosotros porque lo hemos venido escuchando reiteradamente en lo que es el arbitraje internacional, pero que hasta hace un poco más de 15 años era un concepto prácticamente ignorado. Hoy día se introduce. Por dos razones. Uno, en mira a la consolidación de los reglamentos en un futuro cercano. Dos, porque la práctica ha mostrado que hay un sinnúmero de arbitrajes que reúnen los requisitos de ser arbitrajes internacionales y que se tramitan bajo el reglamento nacional. Y en consecuencia, para evitar zonas grises o zonas de difícil comprensión, se consideró que era relevante establecer el concepto de sede en el reglamento con las ventajas y virtudes que eso conlleva. Y en esa misma línea se introduce una modificación adicional. El reglamento actual, en actual vigencia, es un reglamento muy localista. Y en su artículo 9 establece que el reglamento solo puede desarrollarse en el idioma castellano. Si bien este reglamento prefiere el idioma castellano, reconoce la posibilidad de que las partes puedan acordar un idioma distinto, también en miras de reconocer la realidad de que un sinnúmero de arbitrajes internacionales se tramitan de acuerdo a esta regla y que muchas veces hay partes extranjeras que han decidido someterse a los reglamentos del CAM Santiago y darle las posibilidades de que puedan llegar a convenciones o acuerdos en idiomas distintos a este. ¿En qué tiene desafío esta nueva norma? Eventualmente en lo que dice relación con el recurso de quejas si el arbitraje fuera nacional, pero la práctica ha mostrado que cuando se llegan a convenciones en lo que en materia de idiomas dice relación, normalmente yo le diría que prácticamente en todos los casos se trata de arbitrajes internacionales, en donde, como es sabido, el plazo del recurso de nulidad, que es el único que procede respecto de esos laudos, es de 3 meses, cuestión que disminuye o aminora los efectos de lo que la traducción de un eventual laudo podría significar. Y en ese sentido creemos que son 3 aspectos en donde se moderniza especialmente el reglamento y se reconocen 3 conceptos que, si ustedes analizan tímidamente, ya habían empezado a sonar en el pasado, pero que hoy día se reconocen expresamente en el reglamento, como son la competencia en todo el territorio nacional, como es el concepto de sede y como es la posibilidad de pactar idiomas distintos del castellano. Se introduce otro aspecto interesante, y aquí creo que lo comentaba la Maggi previamente, que dice relación con lo que es el principio de realidad. Si nosotros revisábamos el artículo 4 del actual reglamento, teníamos un arbitraje que tenía una duración de 6 meses y que se establecía una prórroga adicional por otros 6 meses. Y cuando llegaba la hora de contrastar ese reglamento con lo que era la práctica en las actas de bases del procedimiento, nos encontramos que me atrevería a decir 100% de los casos, pero quizás no tanto, pero en la mayoría de los casos, esa prórroga que establecía el artículo 4 actual se acordaba como automática. Y si a eso le agregamos que revisando la realidad de los plazos del arbitraje, en general estos superaban con creces los 6 meses de duración, se decidió en la comisión el reconocer que
el plazo de 6 meses era un plazo irreal y que el plazo a promedio y adecuado en lo que la tramitación de los arbitrajes decía relación era de 1 año. Y por lo mismo se decidió terminar con estas contradicciones que se daban entre el reglamento y las actas de base de procedimiento y establecerlo derechamente como un plazo de 1 año en el actual artículo 4. Adicionalmente, se elimina febrero como de mes inhábil. Obviamente, en el uso de la autonomía de la voluntad, las partes pueden acordarlo y suspender febrero, pero también podrían suspender agosto o septiembre, lo que quisieran. Lo que se quiso hacer fue deslocalizar, muy localista como el mes de febrero, ir en sintonía con la eliminación del feriado judicial y reconocerle a las partes la libertad para poder acordar suspensiones en los eventos que lo consideren necesarios. Pero la verdad es que a esta altura parecía como bastante ilógico conservar una norma de suspensión durante un mes del procedimiento en los arbitrajes. Ahora bien, en línea con eso, se reconoce y se consolida el principio de autonomía de la voluntad para que las partes puedan llegar a acuerdo respecto a este tema. Si ustedes lo miran hoy día, las actuales actas de base del procedimiento en su mayoría reconocen posibilidades de suspensión del procedimiento y las partes además pueden llegar a acuerdos respecto de la suspensión, no solo del procedimiento, sino que del plazo de la misma. Espérenme un segundo. Después, también hay que, hubo una Sí. mención en relación con el plazo de los arbitrajes, que también hay que tener presente que no obstante la ampliación del plazo a 1 año, pensando en este principio de realidad, también es importante tener presente que las partes siempre pueden someter el conflicto a este procedimiento abreviado que tiene una duración, vamos a ver en su oportunidad de 4 meses, de manera que tienen siempre esta alternativa de que si se precisa una mayor celeridad, pueden someter el procedimiento a este procedimiento abreviado, que en términos generales podríamos decir una especie de sumario, un procedimiento sumario con plazos más acotados y con trámites más simplificados. En cuanto a las notificaciones, la regla general, como ya se había recogido en las actas de base de procedimiento en los últimos años, es la notificación mediante correo electrónico. La relevancia de esta regla en el fondo es que ya la tecnología, y esta es una de las muestras, se asienta en el nuevo procedimiento arbitral y el requisito que se realiza al sistema tecnológico, hoy día manifestado a través del sistema ICAM, el día de mañana naturalmente se puede migrar a nuevas plataformas, es que quede registro en este expediente electrónico de haberse enviado esta notificación a las distintas intervinientes en el procedimiento arbitral. Se flexibiliza la obligación de notificación personal que se requería habitualmente en caso que las partes hubieran ya comparecido en esta etapa prearbitral. Por eso adquiere relevancia en el fondo esta idea de la solicitud arbitral, que se produce una serie de comunicaciones previas entre las partes y que con la finalidad de dar celeridad a los procedimientos, después no tenía ningún sentido volver a trabar el procedimiento con la necesidad de una notificación personal, siendo que ya habían comparecido personalmente al centro y se habían comunicado con la contraria, con el centro de arbitraje precisamente. En tercer lugar, se reconoce explícitamente la notificación de una audiencia respecto de todas aquellas partes que asistieron o debieron haber asistido a una determinada audiencia, como consecuencia de lo cual aquella parte o aquellas partes que se encuentren rebeldes se entenderán también notificados de aquellas resoluciones que se dicten en el contexto del desarrollo de una audiencia arbitral. Y por último, en el caso de los arbitrajes comerciales internacionales, se realiza un reconocimiento a que prima aquello que pueda disponer, que dispone en la actualidad o cómo se pueda modificar en el futuro, la ley número 19.971. Adicionalmente, el reglamento se actualiza respecto a lo que son las medidas cautelares. Yo creo que aquí hay una novedad que es bien interesante. El reglamento actual lo que señala lisa y llanamente es que el tribunal arbitral está facultado para ordenar medidas cautelares de acuerdo a las normas procesales aplicables.
Y existía o existe, y a mí me ha tocado verlo y conversarlo con varios árbitros y abogados que han actuado, que actúan frecuentemente en el arbitraje CAM, la zona gris de qué pasa con las medidas prejudiciales precautorias. ¿Y por qué digo la zona gris? Porque las medidas prejudiciales precautorias evidentemente se solicitan en la justicia ordinaria. La norma aplicable del CPC establece que la demanda debe ser presentada dentro de un plazo que va desde los 10 hasta los 30 días, según lo solicite el solicitante y lo determine el juez. Y además requiere que la demanda expresamente se solicite la mantención de la medida. Eso es lo que dicen las normas del Código de Procedimiento Civil. Ahora, ¿qué ocurría en la práctica? Dentro de los 10 o 30 días de plazo que otorgaba la justicia civil, el tribunal arbitral no alcanzaba a estar constituido y existía la duda de con qué actuación se satisfacía el requisito establecido en la ley. Con la presentación dentro del plazo de los 10 o 30 días de la mera solicitud de arbitraje, o con la presentación de la solicitud de arbitraje más la demanda arbitral, no obstante no hubiere tribunal arbitral constituido para efectos de conocer de la misma, resolver acerca de la mantención, etc. Y en el reglamento nuevo, lo que se regula y sostiene es, en primer lugar, mantener la norma respecto de que el tribunal arbitral puede ordenar medidas cautelares de conformidad a la ley. 2, conocer explícitamente la procedencia de las medidas prejudiciales precautorias solicitadas ante la justicia ordinaria, estableciendo el requisito copulativo de que dentro del plazo que establezca el tribunal civil deberá presentarse de manera conjunta la solicitud de arbitraje por un lado, la demanda y la solicitud de mantención de la medida por el otro, en el plazo establecido por el tribunal. Y con esto se viene a llenar un vacío o esa zona gris que les comentaba previamente. Y adicionalmente se agregan 2 cuestiones que también son de la mayor relevancia. La primera, que el hecho de solicitarse una medida prejudicial precautoria no importa un desconocimiento del acuerdo de arbitraje. A mí me ha tocado conocer y estudiando este tema, revisar que solicitadas medidas prejudiciales cautelares en la justicia ordinaria, una de las defensas que se utiliza por el solicitado para poder requerir el alzamiento es la existencia de un acuerdo de arbitraje, pretendiendo sostener la incompetencia del tribunal civil o pretendiendo llevar la discusión acerca de la cautelar al tribunal arbitral. Hoy día eso se zanja, no hay contradicción entre la existencia de un acuerdo de arbitraje y la solicitud de una prejudicial cautelar en forma previa a la constitución del tribunal arbitral. Y finalmente, lo otro que se regula y que también es novedoso y es importante para llenar vacío existente a la fecha, es el establecimiento de una competencia especial de 6 meses desde que se encuentra ejecutoriado el laudo para el alzamiento de la medida cautelar vigente. Dentro de ese plazo se puede recurrir al mismo tribunal arbitral que ordenó la mantención de la medida para que la alce. Transcurrido el plazo de 6 meses establecido, deberá recurrirse al CAM para que designe un nuevo árbitro y ese árbitro sea el que conozca el alzamiento del árbitro. Yo creo que esto es novedoso y significa un aporte en lo que era una zona bastante gris de acuerdo a la tramitación del actual reglamento vigente. Otra materia en que innova este reglamento, pues antiguamente no se establecían reglas expresas en este sentido, y que constituye una de aquellas manifestaciones de que este es un arbitraje de carácter institucional, es que se incorpora la regulación del cese de las funciones del árbitro. Ocurría, bueno, no con tanta frecuencia naturalmente, pero que sucedían ciertas situaciones que obligaban a que un árbitro cesara sus funciones. Situaciones que podían ir, bueno, desde la muerte de un árbitro o la enfermedad que lo tuviera alejado algún tiempo del desarrollo profesional, o bien árbitros que asumían funciones públicas que hacían que fuera incompatible que continuara con su labor en los arbitrajes, y hoy se incorporan todas estas causales, se enumeran detalladamente de manera tal de referir cuál es el efecto o el impacto que produce en relación con el árbitro y con el arbitraje en el avance del procedimiento arbitral. En el caso de la renuncia, se establece además que ella debe ser aceptada previamente con el CAM Santiago.
de manera de dejar bien claro, por así decirlo, bien coloquialmente, que el árbitro al asumir una causa asume un compromiso con el desarrollo del arbitraje que va desde el comienzo hasta el final, y que el acto de renuncia naturalmente debe ser fundado y debe ser previamente aceptado por el CAM Santiago, dando garantías a las partes y en general a todos los usuarios del sistema en relación con la continuidad de sus arbitrajes. Como consecuencia de la regulación de este posible cese de funciones, también se incorporan reglas que tienden a definir cuál es el impacto o los efectos que se producen posibles que pueden producirse con este cese de funciones, de manera que se establecen reglas especiales en relación con el plazo, que pudiera eventualmente ser ampliado por el nuevo árbitro. En segundo lugar, se incorporan reglas referidas a la posibilidad de que se repita algún tipo de diligencia o se decreten nuevas diligencias que sean necesarias a juicio de este nuevo árbitro que asume en la causa. Y por último, se establece la regulación de aquellas cuestiones que digan relación con los posibles honorarios que se hubieran devengado a la fecha del arbitraje. Eso es básicamente la regulación de esta cese de funciones. El otro elemento que toma mayor fuerza en el reglamento nuevo que estará en vigencia prontamente es la audiencia de base de fijación del procedimiento. Si ustedes analizan el desarrollo del arbitraje, la audiencia de base es un hito principal. Es donde se establece el procedimiento, se demarca la materia, se fijan o consolidan quiénes son las partes, etc. En el reglamento en actual vigencia, la verdad es que la referencia a la audiencia de base es una referencia bastante escueta, que está establecida en el artículo 23, y lo que se ha pretendido en este nuevo reglamento es reconocerle el rol que la audiencia de bases tiene, en relación muy en especial con el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, que establece que el arbitrador, y entendámonos que el arbitraje CAM lo que propone es un arbitraje mixto, que supone ser arbitrador en cuanto al procedimiento, no está obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las partes establecen en el compromiso. Y de esta forma se pretende llevar a la audiencia de bases del procedimiento todas las cuestiones procedimentales que las partes están en condiciones de acordar por sí mismas con el árbitro, lo que son los plazos, lo que son el régimen de recurso y plazos de recurso, el término probatorio, etc. Y de esta forma entregar un reglamento que proponga un marco de acción, pero que otorgue la libertad a las partes para que dentro de ese marco puedan desarrollar el arbitraje de la manera que puedan acordar. Y esto creemos que es algo que es muy importante, porque además la audiencia de bases constituye el hito que separa, por decirlo de alguna manera, la fase administrativa del arbitraje con la fase jurisdiccional propiamente tal, que se consolida con la designación del árbitro, con su juramento y con la realización de esta audiencia. Y creemos que un hito principal, y como hito principal es reconocido en el nuevo reglamento. Es así, si quieren pasemos a la siguiente lámina, es así como en el reglamento, o sea, en la audiencia base, las partes podrán determinar los días y horas hábiles para efectos del procedimiento, el plazo del arbitraje y las razones de suspensión del mismo, si hay trámites de réplica y dúplica. Hoy día el reglamento actual establece trámites de réplica y dúplica y establece un plazo para ello de 6 días. La verdad es que puede ser de 6 como puede ser de 10 o de 4. Son materias que las partes libremente podrán acordar. El término probatorio y su duración y su forma de tramitación también son temas o materias que las partes pueden acordar en base a convenciones probatorias, y si el término probatorio dura 20 días y dentro de él se rinde la testimonial, se rinde la documental, etc., o dura 30 días, o la testimonial se rinde después, una vez rendida la documental, son todas convenciones probatorias a las que las partes libremente pueden llegar, y el reglamento tiene que estar en condiciones de servir de marco para todas ellas, sin caer en contradicciones. Y es por eso que se ha buscado que este nuevo reglamento sea un espacio para que dentro de un marco establecido las partes puedan llegar a este tipo de convenciones y el tribunal tenga la libertad de complementarlo con las normas que supletoriamente pudiera dictar.
Y lo mismo ocurre con la rendición de la testimonial, con el plazo para las observaciones de la prueba, con el régimen de recurso, etc. Hoy día las partes van a tener libertad para acordar estas materias. Efectivamente, y en concordancia con lo que menciona Rodrigo, también se trabajó en los nuevos formatos de las actas de base del procedimiento. Hoy día una acta de base del procedimiento, diríamos, mucho más liviana, porque gran parte, en el fondo, de las reglas prácticas que se estaban aplicando migró al reglamento procesal de arbitraje que les estamos presentando hoy día. De manera que hoy día este formato abre una serie de alternativas o de posibilidades para que las partes acuerden cuáles son aquellas normas que estiman que son más idóneas para la prosecución de su procedimiento arbitral. Entonces, se empoderan en el fondo en este sentido a las partes a través de esta acta de bases del procedimiento para que hagan ejercicio de su autonomía de la voluntad en materia de arbitraje. Sí, y en eso, y complementándolo, yo creo que aquí hay una cosa que es muy interesante y que probablemente le ha pasado a todos los que han asistido. La realidad hoy día supera lo que es la teoría en cuanto a lo que nos ha tocado vivir en el último año y medio. Y lo que ha demostrado la institución arbitral y ha demostrado el arbitraje CAM es que precisamente dando cuenta de esta flexibilidad e instando a las partes a llegar a acuerdos en cuanto al procedimiento, los arbitrajes han podido seguir, buena parte de ellos, no todos, pero buena parte de ellos su tramitación, y lo han podido hacer con bastante éxito, garantizando el debido proceso, garantizando el cuidado de la bilateralidad de la audiencia, etcétera, pero han podido seguir. Y eso creo yo que al comité de reforma del reglamento lo ha dejado muy satisfecho, porque lo que se anticipó en el año 2019, la verdad es que la realidad, sin siquiera haber entrado en vigencia el reglamento, nos ha dado una lección de que está en la línea correcta. Veamos cómo se están rindiendo las pruebas hoy día, hay pruebas testimoniales que se han rendido en curso, el uso de tecnología, etc. Entonces, creemos que es algo que está bien orientado y en la línea correcta. Obviamente el reglamento mantiene la facultad del tribunal arbitral para los efectos de adoptar las medidas y llenar los vacíos que el acta de base pudiera dejar para que el desarrollo del arbitraje pueda seguir su curso de manera eficaz y pronta. Y como les decía, pasemos a la lámina siguiente, lo que propende el reglamento, y que esto viene de la mano del reglamento en actual vigencia, es consolidar el arbitraje mixto. De manera supletoria y cada vez que sea posible acordarlo, el reglamento lo establece como la regla general. Y eso es interesante porque es lo que nos permite básicamente todo el resto, el poder llegar a estas convenciones, el poder consolidar el acta de base, etc. Bueno, tomando un poco lo que hizo Rodrigo, dijo el reglamento de actual vigencia ya que tiene sus días contados, porque este nuevo reglamento procesal de arbitraje va a ser aplicable a todas las causas que ingresen a partir del 1 de abril, así que tiene sus días sumamente contados. Vamos con las excepciones dilatorias. Esta es una materia que es muy interesante, porque el ejercicio que se hizo fue tener a la vista no solo cuáles eran las prácticas que daban cuenta algunos abogados, algunos árbitros en relación con la interposición de excepciones dilatorias, sino que también se pudo tener a la vista, gracias a la integración en este comité del profesor Cristian Maturana y de Macarena Letelier, de cuáles eran las reformas que se estaban evaluando en el fondo en materia de reforma del Código de Procedimiento Civil. Y en este sentido, se busca que las excepciones dilatorias sean interpuestas naturalmente cuando existan aquellas situaciones que ameritan su interposición, pero que no se utilicen de alguna manera como dilatar la contestación de la demanda. De manera tal que la nueva regla que se incorpora en el reglamento requiere o precisa la contestación de la demanda al mismo tiempo que la interposición de las excepciones dilatorias. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se acoge una excepción dilatoria como la ineptitud del libelo, por faltar algún requisito en el modo de interponer la demanda? Se faculta que el tribunal establezca un plazo para que se corrija la demanda por el demandante y a su turno un nuevo plazo para que el demandado amplíe o modifique la contestación, en la medida que sea pertinente. En relación con la excepción de incompetencia, se mantiene la regla en virtud de la cual
se establece que el tribunal arbitral deba resolver esta excepción como cuestión previa, sin perjuicio de lo cual se faculta para que en aquellos casos en que existan circunstancias particulares que aconsejen resolverlo en el laudo, ello así se realice. Así que de manera se trata de equilibrar acá las acciones, la interposición de acciones, excepciones, generando un equilibrio naturalmente entre las partes, resguardando el debido proceso y la celeridad procesal que debe regir los procedimientos arbitrales. Quiero ver mi libreta. En el nuevo procedimiento arbitral, la conciliación, el llamado conciliación, es facultativo para el tribunal. Así será el tribunal el que, conociendo del procedimiento arbitral, pueda, en la etapa que estime y el número de veces que considere apropiado, pueda realizar llamado a conciliación a las partes. Con esto también existen diversos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como podría ser la mediación, etcétera, que también se van delimitando los campos de acción de algunos de ellos. Naturalmente, en los procedimientos de conciliación que puedan tener lugar, no van a inhabilitar al árbitro para seguir conociendo el caso, y las opiniones y proposiciones que se realizan no se miran como una causal de inhabilidad para seguir adelante con el procedimiento arbitral. También existen novedades en cuanto al régimen de recursos. La primera de ellas es que se descansan lo que las partes acuerden en el acta de base de procedimiento en cuanto a los plazos para deducir los recursos. Y solo en su defecto se aplica el reglamento estableciendo un plazo de 5 días e igualando el plazo que para los efectos del recurso de aclaración, rectificación de enmienda con el recurso de reposición. Si ustedes recuerdan, en la actualidad el reglamento establece plazos diferentes para cada uno de ellos y más de alguna vez ha prestado confusión, y en una buena parte de las actas de procedimiento que tuvimos la oportunidad de revisar nos dimos cuenta que las partes modificaban los plazos para establecer plazos de igual número de días en ambos casos. En consecuencia, hoy día se descansa en el acuerdo de las partes que puede recogerse en el acta de base, y de no existir acuerdo respecto de eso se establece un plazo de 5 días. Adicionalmente, se consolida el régimen de renuncia a recursos por la sola sujeción al reglamento, que eso es algo que viene del reglamento en actual vigencia, pero en este se reitera y consolida. Y lo que sí se termina por aclarar es que en el evento de pactarse la procedencia de recursos, este tribunal fomenta que esos recursos sean de competencia de un tribunal de segunda instancia acá en Santiago. El artículo 40 del actual reglamento generaba una duda y daba lugar a discusión en cuanto a qué tribunal era el competente, y estableciendo, de hecho decía derechamente, pactar en la procedencia en su contra, sea para ante un tribunal arbitral de segunda instancia o para ante la Corte de Apelaciones respectiva. Y en consecuencia se generaba la discusión de cuál era el tribunal competente. De no haberse dicho nada, se entendía o debía entenderse que era la Corte de Apelaciones respectiva. Y cuando se revisó esto en la comisión de arbitraje, la verdad es que si uno considera que las partes pactaron un acuerdo de arbitraje, y si uno considera que dentro de ese acuerdo de arbitraje las partes pactaron recursos, lo natural es entender que las partes han optado por que esos recursos sean conocidos en el contexto de un tribunal arbitral. Y por lo mismo se ha fomentado esa circunstancia en el reglamento nuevo, sin perjuicio de que las partes explícitamente pueden acordar otra cosa, pero lo cierto es que se fomenta en que si existe un acuerdo de arbitraje, sea un tribunal arbitral el que conozca de ambas instancias si es que las partes así lo pactan. Después, el término probatorio. Aquí, como les decía, iba muy de la mano de lo que conversábamos respecto del acta de base de procedimiento. La verdad es que se flexibiliza el término probatorio, el plazo y las diligencias quedan en manos de las partes del tribunal, quienes tienen facultades para prorrogar los términos. La idea es que se pueda rendir la prueba y se introducen conceptos que son interesantes, como por ejemplo la facultad del tribunal para requerir un resumen de documentos y un resumen de pruebas en instancias pertinentes, cuestión que es muy útil en arbitrajes que son muy intensos en prueba documental, como puede ser el arbitraje de
construcción u otros. Se regula de manera más específica la prueba pericial. En el actual reglamento no hay una regulación específica, aquí se regula la prueba pericial de manera más específica, se establece la obligación del perito de ser independiente e imparcial, que esto es una cuestión que generaba preocupación en muchos practicantes de arbitraje, de qué es lo que ocurría con la independencia o la imparcialidad de los peritos. Hoy día se establece de forma expresa que deben ser independientes e imparciales, y se regula también el procedimiento en que el perito puede comunicarse con las partes a lo largo de la realización del peritaje, siempre a través del tribunal y con conocimiento del tribunal, y se consolida además la audiencia de presentación del informe pericial, en donde las partes van a poder acceder al perito, hacerle preguntas, contrapreguntas, etc. Y creemos que eso es novedoso, creemos que le faltaba regulación al reglamento en estas materias, y además establece reglas bastante más claras en lo que es la labor del perito y la aproximación de las partes y del tribunal a esa labor. Finalmente, también el tribunal se abre a la posibilidad de la declaración de parte, abriéndose en esta forma a reemplazar lo que es la absolución de posiciones, porque después de una larga revisión y conociendo la práctica habitual, se ha entendido que la absolución de posiciones es una diligencia que tiende a ser bastante más rígida y su utilidad bastante discutible, y en ese entendido en la comisión se revisó y se abrió la posibilidad de que la parte pueda declarar como un testigo más, o en las condiciones que las partes del arbitraje así lo acuerden. Creemos que es novedoso, creemos que es interesante, y por lo demás creemos que el reconocimiento es una realidad que ya se viene dando. Si analizamos que ya desde hace un rato la mayoría de las actas de base establecen que se renuncian a las causales de tacha, etcétera, ya teníamos empleados, ya teníamos representantes de parte, ya teníamos apoderados declarando como testigos, sin pasar por la rigurosidad de la absolución de posiciones. Se decidió en la comisión que era un aporte y un avance el poder reconocer esta realidad por medio de la declaración de parte, sin perjuicio de que las partes puedan darle la solemnidad de la absolución de posiciones, etc. Pero se quiso avanzar en esa materia porque nos pareció que era útil. Y por último se establece una cuestión de también suma importancia en materia de tribunales colegiados. Obviamente el reglamento reconoce la posibilidad de que la primera instancia y por supuesto la segunda caiga en manos de tribunales colegiados. Y lo que se establece en este reglamento nuevo es que en caso de no existir mayoría, el laudo corresponderá al voto del presidente del tribunal. Y eso es una práctica extranjera de algunos otros reglamentos que creemos que es muy positiva, porque no obliga al presidente en caso de disidencias a salir a buscar una mayoría. La práctica muestra que incluso esa mayoría en algunas oportunidades es imposible de conseguir, y eso lleva a que cuando existe la norma de mayoría se consuma el plazo del arbitraje y existan arbitrajes que quedan sin laudo final. Esta regla viene a evitar eso. No existiendo mayoría del tribunal, es el laudo del presidente el que corresponde al laudo final, y será esa la decisión definitiva del tribunal. Y creemos que un aporte, hemos visto y analizado lo que ocurre en reglamentos de otros países, y creemos que esta es la regla más sana en relación a esta materia específica. Como mencionábamos hace un momento, se incorpora por primera vez el procedimiento abreviado en el reglamento procesal de arbitraje. El reconocimiento de este procedimiento abreviado, que ya se estaba desarrollando por los árbitros jóvenes, que es un listado de árbitros que se inició el año 2017 con 22 árbitros jóvenes menores de 40 años, que fue aumentada esta lista el año pasado con 30 nuevos nombres de destacados y destacadas abogados y abogadas que van a integrar el listado de árbitros jóvenes CAM. La gracia de este procedimiento es que rige por default en las causas de hasta cierta cuantía, como veremos a continuación, pero también las partes, en virtud de este principio de autonomía de la voluntad que se ha esperado realzar en este nuevo procedimiento arbitral, pueden acordar que sea aplicable para su causa, con lo cual naturalmente se abrevian
los plazos de conocimiento por parte del Tribunal Arbitral del conflicto que se somete a su conocimiento. En la actualidad se establece por el reglamento una cuantía de hasta 2.000 UF. Esta cuantía ha ido aumentando progresivamente en el tiempo y esta es la que existe o rige en la actualidad, sin perjuicio de lo que pueda o las modificaciones que puedan surgir en el futuro. Cuantía que está referida, la 2.000 UF, a la demanda principal y que contempla también la posibilidad que se interponga una demanda reconvencional de hasta 5.000 UF, de manera que podría incluso llegarse a conocer un procedimiento abreviado, un juicio con una cuantía de hasta 7.000 UF con esta combinación de demanda de hasta 2.000 UF y réplica de hasta 5.000 UF. Los árbitros jóvenes, como les mencionaba de este listado, son quienes desarrollan estos procedimientos, árbitros jóvenes que en realidad tienen muchísima experiencia, muchos de ellos tienen una lata experiencia en arbitrajes, en competencias de arbitraje, en la enseñanza de las reglas de arbitraje, en la colaboración en su calidad de actuarios en distintos arbitrajes, así que tienen una solvencia más que suficiente para desarrollar idóneamente estos procedimientos. Y en este caso el plazo total que se establece por el reglamento es de 4 meses, contado desde la notificación de la resolución que prevé la demanda. De esta manera, el plazo de 1 año que rige los procedimientos generales se reduce al de 4 meses y ambos plazos se cuentan desde la misma época. Se establecen también plazos breves para la presentación de los escritos de discusión, que son de aproximadamente 10 días en el reglamento actual, y naturalmente no se consideran las etapas de réplica y dúplica dentro de este periodo de discusión. La prueba se puede acompañar con la presentación de la demanda o de la contestación, sin perjuicio de lo cual el árbitro también puede llamar o realizar este llamado a conciliación en caso que así lo estime, o de lo contrario, en caso que existan hechos sustanciales pertinentes controvertidos, establecer los puntos de prueba sobre los cuales se va a rendir esta prueba, también en un plazo corto. Van a tener 5 días las partes para presentar la prueba documental que no hubieran presentado durante los escritos de discusión, y también en ese mismo plazo deberán ofrecer cualquier otra prueba que quisieran que se desarrolle en el procedimiento arbitral abreviado. El segundo gran eje que contempla este reglamento es el uso de la tecnología en los procedimientos arbitrales. Es bastante irónico porque nos detuvimos bastante en discutir cuáles eran aquellas innovaciones tecnológicas que considerábamos idóneas incorporar en este reglamento de arbitraje, claro, siempre con temor de, bueno, el debido proceso, que las partes puedan realmente subirse a la tecnología, exigimos o no firma electrónica avanzada para los árbitros como regla obligatoria. Tuvimos a la vista varios reglamentos internacionales que se destacan por el uso de la tecnología, como el de la Cámara de Comercio de Hong Kong. Bueno, y finalmente, bien coloquialmente, nos lanzamos con la idea de que la tecnología debía ser un eje presente de forma relevante en este nuevo reglamento, y finalmente, con lo que ha ocurrido en el último año, pudimos ver cómo la práctica finalmente se adelantó al reglamento, se asentaron una serie de nuevas tecnologías en el desarrollo de las pruebas, en el desarrollo de los procedimientos, y estamos muy tranquilos con este salto tecnológico que introduce el nuevo reglamento, porque la práctica se adelantó su ejecución durante el año anterior. Básicamente el tribunal debe utilizar, y las partes sin lugar a dudas, los medios electrónicos del CAM para el desarrollo del proceso. En la actualidad es el sistema ICAM Santiago. Como les mencioné hace un momento, se puede naturalmente mejorar esta plataforma, o el día de mañana, qué sé yo, migrar a nuevas plataformas, pero es en la plataforma que se establezca por el centro de arbitraje, es la que va a tener el lugar o el desarrollo del arbitraje por las partes. Los escritos y los documentos son presentados a través de la plataforma del CAM Santiago. Naturalmente se debe mejorar la plataforma a fin de que todos aquellos documentos a veces muy pesados puedan ir también subiéndose progresivamente a la plataforma. Hoy día se ha habilitado un Dropbox institucional también para acompañar documentos, es decir, les debes poner a disposición de las partes todas aquellas
plataformas tecnológicas que permitan que el envío de toda la documentación relevante se realice a través de medios electrónicos. Como les mencioné también hace un momento, la notificación por correo electrónico constituye la regla general, dejándose cuenta en el expediente electrónico de la realización de las notificaciones. Es relevante también, y creo que es importante tener presente este desarrollo tecnológico, porque el CAM Santiago suscribió hace varios años ya un convenio de interconexión con la Corte Suprema. Entonces, en la actualidad, y así se está desarrollando, cuando se interpone algún tipo de recurso ante la justicia ordinaria, ya sea, qué sé yo, un recurso de queja o algún recurso que establezca el acuerdo arbitral de las partes, el CAM Santiago le da acceso como usuario a la Corte de Apelaciones respectiva, etcétera, la cual tiene acceso al expediente electrónico en su totalidad a través del sistema ICAM. Entonces, hoy día esta interconexión se ha materializado de esta manera y antiguamente, claro, se trasladan todos los expedientes físicos a la respectiva corte, pero considerando que en la mayor parte de estos procedimientos en actual tramitación se encuentra toda la información en la plataforma del sistema ICAM, basta con dar acceso al sistema para que se tenga un conocimiento de absolutamente todo el expediente en otros tribunales ordinarios. En concordancia con este salto tecnológico, todos los laudos arbitrales deben ser firmados con la firma electrónica avanzada, materia que también estamos muy tranquilos porque, bueno, no me voy a aventurar a decir la totalidad, pero la mayor parte, el 99,9% de los árbitros, si no todos, ya tiene naturalmente esta firma electrónica a su haber. Y por último, otro cambio tecnológico en este sentido, que también nuevamente se adelantaron los tiempos a estas innovaciones que pretendíamos que fueran tales en la redacción y discusión del reglamento, que todas las audiencias de pruebas se pueden realizar a través de sistemas electrónicos como videoconferencias, teléfonos o medios similares, en la medida que sean compatibles por el sistema ICAM. En la actualidad se han desarrollado numerosas audiencias, no tengo el número, pero es un número bastante importante de audiencias testimoniales por sistema ICAM. Se han desarrollado absoluciones de posiciones por el Zoom, perdón, no por sistema ICAM, por Zoom. Y se han desarrollado audiencias con peritos por este medio, alegatos de cierre también a través de esta plataforma Zoom, y se cuenta hoy día con estenotipistas que después levantan acta o transcripción de todo aquello que se hubiera manifestado en la respectiva audiencia, con mucha más celeridad que antaño, de manera tal que este desarrollo tecnológico, sin lugar a dudas, va a permitir un desarrollo más acelerado del procedimiento arbitral. Registro de estas actuaciones naturalmente se debe ir dejando cuenta de ellas en la carpeta electrónica del sistema ICAM. Vamos con el tercer gran eje, referido a la buena fe procesal, al manejo de conflicto de interés y confidencialidad. Un último punto que quería mencionar en relación con la tecnología, que también la tecnología permite acercarnos dentro del país, y esto ha sido bien sintomático también de esta época. Hay muchos árbitros que no viven en Santiago, hay muchos testigos también que no residen en Santiago, si bien la sede actual del CAM Santiago está en la capital, el día de mañana podrían abrirse en otros lugares, pero en la actualidad muchos juicios tienen importante presencia en distintos lugares del país, ni hablar obviamente de la presencia internacional, de manera que esta tecnología solo va a fomentar un mayor reconocimiento a la relevancia que tienen también las regiones en los procedimientos arbitrales. Bien, vamos con la tercera, el tercer gran eje sobre los principios de buena fe, conflictos de interés y confidencialidad. Perfecto. Y vamos primeramente a la forma en que el reglamento consolida el acuerdo de arbitraje. Hoy día se consolida que el requisito para el acuerdo de arbitraje es que conste por escrito. El acuerdo de arbitraje puede constar en el contrato, en un contrato determinado,
en un documento distinto o incluso por el intercambio de correspondencia entre las partes, ya sea por medios físicos o electrónicos. El punto es que conste por escrito. Y eso se consolida en el actual reglamento, o sea, en el reglamento nuevo, para evitar dudas respecto de esa materia, y va muy en sintonía con cuál es el estándar en materia de arbitraje internacional y en relación con la ley 19.971. Y lo otro que se encarga el reglamento nuevo de consolidar, y que si bien son principios doctrinarios que estaban adecuadamente aceptados en Chile, y que además van muy en sintonía de lo que son los principios del arbitraje internacional y reconocidos por la misma ley 19.971, es el principio de independencia del acuerdo de arbitraje. El nuevo reglamento declara expresamente que una cláusula arbitral que forma parte de un contrato se considera como un acuerdo independiente de ese contrato, y reconoce expresamente que la decisión del tribunal arbitral respecto de la nulidad de ese contrato, de una o más cláusulas de ese contrato, no implica la nulidad o invalidez del acuerdo de arbitraje. En consecuencia, se establece que el acuerdo de arbitraje es un acuerdo distinto, con requisitos distintos, y constituye una manifestación de voluntad distinta y en sí misma de las partes. Y creemos que eso es importante consolidarlo en este reglamento. Y se consolida además, que también es muy importante, el principio de competencia-competencia, en el sentido de que el tribunal arbitral es competente para decidir sobre su propia competencia. Y esto tiene, o sea, es relevante de varias perspectivas. Primero, la institución arbitral no tiene nada que decir respecto de la competencia, por decirlo de alguna manera. El rol de la institución arbitral es un rol de naturaleza administrativa, que importa hacerse cargo de la administración de los arbitrajes bajo reglamento, que importa designar a los árbitros cuando corresponda conforme al reglamento, que importa establecer y regular materia de honorario, y que importa hacerse cargo de todas las materias que el reglamento le encomienda. Pero en lo que se refiere a competencia, el que tiene la competencia y el que tiene la jurisdicción para resolver respecto de eso es el árbitro. La naturaleza de las decisiones del CAM Santiago son de carácter administrativa, la naturaleza de las decisiones del tribunal arbitral son de naturaleza jurisdiccional, y es importante hacer la distinción. La oportunidad para alegar la incompetencia es a más tardar la contestación de la demanda principal, o tratándose de la demanda reconvencional, a más tardar la contestación de la reconvencional. Acordémonos que el reglamento impone la obligación de presentar, si en el evento de interponerse excepciones dilatorias, esta tiene que hacerse conjuntamente con contestar la demanda. Esto puede generar la duda de por qué voy a contestar si estimo que el tribunal es competente. Esa no es decisión del reglamento, esa no es decisión de la parte que debe o no tomar una decisión a ese respecto. Ahora, lo importante también tener presente es que el reglamento deja libertad al árbitro para determinar cuándo resuelve acerca de su competencia, y si bifurca el procedimiento y lo resuelve de manera independiente y previa, o si considera que la resolución respecto de su competencia va muy vinculada al fondo del asunto y debe resolverlo en el laudo final o sentencia definitiva. Todas estas cuestiones se recogen en el nuevo reglamento, y creemos que era importante dejarlas dichas de manera explícita. Si quieren. Después, en la actualidad... perdón. Pero no, perdona. Dale, no, está bien. En la actualidad ya se ha implementado esta declaración de independencia e imparcialidad del tribunal arbitral. ¿En qué sentido? Todos los árbitros que van a tomar conocimiento de una causa, ya sea como tribunal unipersonal o tribunal colegiado, deben suscribir esta declaración de independencia, en la cual naturalmente puede señalar que no tienen ningún tipo de inhabilidad, o bien aceptar el cargo de árbitro, revelando cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a dudas razonables sobre su independencia e imparcialidad a las partes. Esta declaración de independencia e imparcialidad es puesta en conocimiento de las partes, junto con la designación del árbitro, para que ellas puedan, si así lo estiman, solicitar la inhabilidad del árbitro. Ahora bien, esta inhabilidad debe ser fundada, y debe requerirse acompañando aquellos antecedentes que sirven de fundamento para la misma.
En caso que el árbitro se allane a esa inhabilidad, naturalmente se deberá proceder al nombramiento de un nuevo juez o más, si es que así se precisa, y en caso que ello no ocurra, el CAM Santiago puede aceptar la solicitud de inhabilidad del árbitro. En caso que ello no ocurra, se incorpora el pronunciamiento sin recurso alguno por parte del Comité de Buenas Prácticas que ya se encuentra en actual funcionamiento del Centro de Arbitraje y constituye esta, diríamos, una de las manifestaciones en que se aprecia el carácter institucional del arbitraje. Es decir, hay procedimientos establecidos para hacer valer las inhabilidades, hay instituciones dentro del centro de arbitraje que tienen conocimiento de estas posibles inhabilidades, resolviéndolas para dar tranquilidad a las partes sobre esta importante materia que debe caracterizar naturalmente a todos los jueces que tomen conocimiento de una causa. Después, otro tema que es novedoso y que se regula explícitamente en el nuevo reglamento es lo que dice relación con la confidencialidad. La confidencialidad es un gran tema en materia de arbitraje, es un gran tema en materia de arbitraje internacional. Siempre ha estado la discusión de si es preferible que sean confidenciales los arbitrajes o que sean públicos. Lo que estimó la comisión después de haberlo discutido y revisado en largas sesiones es que la confidencialidad es un valor del arbitraje, que es una de las razones por las que se recurre al arbitraje es precisamente la confidencialidad, y en ese sentido se entendió que había que regularlo explícitamente en el reglamento. Hasta el reglamento actual no había una disposición que se hiciera cargo del tema, y la que existía estaba en el estatuto del CAM Santiago. Si no me equivoco, el artículo 18 hablaba de que las funciones eran confidenciales, etc. Hoy día se regula y se recoge en el reglamento. ¿Y cómo se recoge en el reglamento? Se recoge en el sentido de que la labor administrativa del CAM Santiago es confidencial y reservada respecto de terceros distintos de las partes, y aún respecto de las partes en lo que dice relación con las labores internas. Así que ese es el primer principio. Creemos que es importante y creemos que a las partes les va a dar seguridad de que lo que se está ventilando ante el CAM Santiago no se va a hacer público a terceros. La segunda regla que se impone al respecto ya dice relación con los laudos arbitrales, y se establece una regla regla general o por default de que los laudos van a ser públicos luego de un año de ejecutoriados, salvo, uno, que cualquiera de las partes requiera lo contrario; dos, que hubiera existido una orden de autoridad competente que tuviese como consecuencia la publicidad del laudo arbitral; tres, que se hubieran interpuesto recursos en otras instancias jurisdiccionales, como un recurso de queja o una eventual casación en la forma por incompetencia ultrapetita, que evidentemente conlleva la publicidad del laudo por el hecho de haber sido remitido a la Corte de Apelaciones respectiva. No obstante esa regla, el CAM va a poder seguir haciendo las recopilaciones de carácter anónimo. En consecuencia, si las partes piden la confidencialidad del laudo arbitral más allá del año que se indica, el CAM igualmente podrá seguir haciendo sus recopilaciones anónimas y publicando y efectuando las publicaciones a los que estamos todos acostumbrados y familiarizados. Y también se establece una regla que creemos muy importante para el tribunal arbitral, en miras a proteger la confidencialidad durante el procedimiento y poder tener la facultad para determinar reglas y establecer medidas cuando, por ejemplo, se tratare de exhibiciones de documentos que contienen materias reservadas, se tratare de protección de secretos industriales, etc. El tribunal hoy día está explícitamente facultado para ello. En forma previa era una práctica que se daba, pero que no había una norma que facultara al tribunal explícitamente. Hoy día eso va a quedar consolidado de esa manera. Otra innovación de este nuevo reglamento dice relación con la limitación de la responsabilidad de los árbitros del CAM, el Consejo del CAM, los funcionarios y todas aquellas personas que participan como actuarios en este procedimiento arbitral, haciendo eco o reflejando una regla que
bastante difundida en el ámbito comparado, se establece que solo se responden los árbitros, actuarios o funcionarios del CAM por aquellos hechos, actos u omisiones que vienen desarrollados con culpa grave o dolo. Ese se fija así como el estándar en estas materias. Y pasando a la siguiente diapositiva, una materia que ya se encontraba incorporada naturalmente en el reglamento antiguo, pero se establecen nuevas disposiciones en relación con ella, se refiere a los honorarios del tribunal arbitral. En la actualidad ya se implementó, pero ahora se incorpora como regla en el nuevo reglamento. La determinación de los honorarios se realiza por el CAM Santiago, quien realiza una propuesta y ella es puesta en conocimiento de las partes del procedimiento. Se establece la reconsideración de los honorarios arbitrales, la cual se interpone ante el tribunal arbitral y tiene conocimiento o es resuelta por el CAM Santiago. Se regula o se establecen nuevas reglas en relación con la suspensión del procedimiento por el no pago de los honorarios arbitrales, y acá se distingue entre aquellas causas que tienen demanda principal y reconvencional y aquellas causas en que solo hay una demanda principal, diríamos. En el primer caso, los honorarios los paga cada parte, de manera que la suspensión va a operar respecto de la demanda principal o bien de la demanda reconvencional, respectivamente, según se acredite que el pago no fue realizado por alguna de las partes. En cambio, en el caso en que exista solo una demanda principal, la suspensión solo se considera cuando la falta de pago de los honorarios arbitrales sea realizada por el demandante. Asimismo, y considerando que en muchas ocasiones se hacía uso de esta facultad que establece el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, en que se reserva la discusión sobre la naturaleza y el monto de los perjuicios para la etapa de ejecución, se hizo presente por diversos árbitros y personas que intervienen en los procedimientos, que se transformaba prácticamente en un nuevo juicio, que en muchas ocasiones incluso el trabajo excedía de aquel trabajo desarrollado durante el conocimiento de la causa que había dado origen a esta ejecución, de manera tal que se estableció y se consideró la posibilidad de que se establezca un nuevo pago de honorarios en la etapa de ejecución de un laudo cuando se hubiera hecho la reserva de estos derechos para discutir naturaleza y monto de los perjuicios. Y finalmente también vienen modificaciones respecto a lo que es el tema de la fijación de las costas y de la condena en costas. El reglamento en actual vigencia establece que las costas representarán el reembolso de los gastos efectivamente incurridos por las partes que se encontraran acreditados en el proceso. El reglamento nuevo lo que incorpora es el concepto de reembolso razonable de los gastos efectivamente incurridos. Y creemos que es un cambio que es importante considerar, le da cierta facultad al árbitro para poder ponderar lo que en algunos arbitrajes ocurre, que son peritaje excesivo, informe en derecho excesivo, honorarios acreditados que pudieran salirse de un rango normal, etc. Que el árbitro tenga facultad para ponderar ese tipo de circunstancias. Por eso se establece el reembolso razonable de los gastos. Y lo segundo, que también lleva a poner, y que lo tomamos de lo que ocurre en otro reglamento de arbitraje, el hecho de, en la decisión de costas, que el tribunal pueda ponderar las circunstancias del caso y que eso vaya más allá del resultado del arbitraje, que también pueda ponderar lo que es la conducta procesal de las partes, el número de incidentes, etcétera, que haya un cierto grado de holgura en la ponderación. Eso va en sintonía con lo que ocurre en otros reglamentos y creemos que es una norma beneficiosa para el arbitraje. Y desde ese punto de vista, además, trae beneficio en cuanto a que las partes podrán ser más reflexivas en forma previa a transformar el arbitraje en un mundo de incidencias procesales que al final del día tenga por objeto entorpecer el desarrollo del mismo, entre otras cosas. Y creo que con eso es la presentación que queríamos hacerle. Ahora entiendo que vamos a revisar algunas preguntas que se hubieran efectuado
No sé, Yasmina o Jimena. Muchísimas gracias por la presentación, una clase magistral hicieron ahí la María Salá y Rodrigo Guzmán por este paso a través de los principios y dejarnos claramente cómo va a ir estructurado este nuevo reglamento. Hay otras preguntas, escogimos algunas, las otras, por favor, las que no puedan ser contestadas, con libertad de enviar a mi correo electrónico o a cualquier otro correo electrónico acá del CAMS, Mariana Letelier, Laura Ayer. Voy a partir con la primera, que respecta a la disponibilidad y vigencia del reglamento. La vigencia del reglamento parte desde el 1 de abril de este año y se va a tomar para las solicitudes que sean presentadas desde esa fecha en adelante. Va a haber un artículo transitorio, como también lo tenía el reglamento en 2012, y respecto a cuándo va a estar disponible en los próximos días. Así que ahí les vamos a estar informando. La segunda pregunta se puede englobar en los temas de exhorto y dice así: ¿de qué forma puede lograrse en la práctica que el CAM tenga competencia en todo el territorio nacional y con ello esquivar la tramitación de exhortos para la inscripción de medidas precautorias o la citación de testigos? Sí, a mi entender existe una norma del Código de Procedimiento Civil 635, que lo impide expresamente y que ordena en tales hipótesis se procederá a recurrirse al tribunal ordinario competente. Si quieren, a ver, un par de comentarios respecto a la pregunta. Por eso la forma en plantearles las modificaciones, que claramente es un desafío. Ahora, no olvidemos que el artículo 635 del Código de Procedimiento Civil está establecido en lo que dice relación con las normas de los árbitros de derecho, y que en la que dice relación con las normas de los árbitros arbitradores se remita a 635 solo en lo que dice relación con la ejecución de la sentencia. Eso como primera consideración. La segunda consideración, tener presente de que en la práctica esto ya está ocurriendo. Evidentemente, si hay que aplicar medidas de apremio, medidas compulsivas, etcétera, va a tener que recurrirse al exhorto y tener que recurrirse al tribunal ordinario, etcétera. Pero esto es ir un paso más allá, porque en la práctica ya hay conservadores de bienes raíces que no requieren el exhorto. Sin ir más lejos, el conservador de Santiago ha inscrito medidas precautorias sin pasar por tribunales ordinarios. Hay territorios jurisdiccionales en donde los receptores aceptan notificar sin mediar un exhorto un testigo para que concurra a declarar, y si las partes acordaron de que basta esa citación para por los efectos de pedir los entorpecimientos respectivos, ya un avance. Y en consecuencia, a eso es lo que nosotros llamamos a llegar a las convenciones probatorias que sean necesarias para poder lograr este objetivo. Evidentemente, frente al testigo reacio que no quiera comparecer o frente al conservador que no quiera inscribir la medida precautoria, efectivamente vamos a tener que seguir recurriendo a los exhortos y a los tribunales ordinarios. Pero la práctica ha mostrado que hay una sensación de que la cosa está cambiando. Conservadores inscriben medidas precautorias, terceros, como son bancos u otras instituciones, contestan los oficios o requerimientos del tribunal arbitral, terceros, distintos a las partes, exhiben en varias oportunidades los documentos que se les ha requerido exhibir sin necesidad de pasar por un tribunal ordinario, y en consecuencia esto es contrastar lo que es la práctica con lo que es la excesiva aplicación de la norma, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que la práctica está dando señales de que esto está cambiando, y evidentemente cuando se trate de terceros reacios, etcétera, sí, estoy totalmente de acuerdo, no vamos a poder salir de la rigidez del artículo 685. Pero eso es lo que yo les comentaría respecto de esa pregunta. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos entonces acá con la segunda pregunta, que esto tiene que ver más con independencia e imparcialidad, pero específicamente respecto a los peritos. Respecto a la imparcialidad e independencia de los peritos, ¿se establece un mecanismo de control de dicha imparcialidad e independencia? Acá no sé quién quiere contestar. Yo quisiera, sí, simplemente mencionar que naturalmente los peritos también completan una declaración de imparcialidad e independencia, y lo que se ha intentado a través de las nuevas normas del procedimiento es que las comunicaciones, el perito, más allá de que a veces la prueba la solicita una parte u otra, en el fondo el perito es un perito que asiste al tribunal, y las comunicaciones que va a tener que sostener ese perito se realizan a través o en presencia del tribunal. Yo creo que ese es el resguardo que se ha esperado en el fondo imponer en esta delicada materia con este nuevo reglamento.
las comunicaciones se desarrollan frente al árbitro y es un peritaje de la causa. Claro, efectivamente. Perdón, Rodrigo, continúa. No, quizá agregar ahí que incluso en la comisión de elaboración del reglamento se analizaba si establecer listas de peritos, etc. Y la verdad es que lo que se concluyó fue, y en mi opinión personal es lo más sano, el perito es un auxiliar de la labor del juez en aspectos técnicos. Y en consecuencia tiene que ser alguien que al juez le dé garantías y al árbitro le dé garantías de que su opinión le es creíble, le es aconsejable, le es adecuada. Y desde ese punto de vista hay que darle libertad a las partes o en su defecto al tribunal para escoger la persona que parezca idónea. Y en consecuencia establecer listados y cuestiones era extender la labor del CAM a una situación que la verdad razonablemente excede lo que le corresponde o creemos, y esto ha sido una opinión personal, corresponde al centro de arbitraje. Y dicho eso, lo que se establece es el principio que no estaba recogido antes de que tiene que ser independiente e imparcial, y eso supone una obligación para el perito que asume un encargo en un arbitraje que esté sometido a este reglamento. ¿Cómo pesquisarlo? Bueno, de la misma forma que se establece la declaración de imparcialidad e independencia de los árbitros, el perito tendrá que declararse independiente e imparcial respecto a las partes, y eso evidentemente produce las consecuencias que una declaración de esa naturaleza produce, y las partes podrán cuestionarla, reclamarlo y hacer valer las cuestiones que estimen pertinentes si es que concurre alguna. Claro, efectivamente, y de hecho destacar que ahora se regula el tema de la declaración de independencia del perito, que si bien antes se ha realizado, ahora ya queda establecido. Otra pregunta va direccionada hacia el uso de la tecnología. Dentro de los principios de celeridad, economía procesal y uso de tecnología, ¿qué actuaciones orales están incorporadas en este nuevo reglamento? Bueno, en este sentido creo yo que es similar a las actuaciones que se desarrollan con la actual vigencia del reglamento, sin perjuicio que ahora expresamente se declara que ellas pueden ser sostenidas de manera virtual. Básicamente son, bueno, el acta de base del procedimiento que se realizan en una audiencia, las declaraciones de testigos, la absolución de posiciones, las audiencias con los peritos, ya que los mencionaron recién. Algunas actas de base del procedimiento contemplan alegatos de cierre, todas aquellas actuaciones que no requieren la presencialidad de alguna parte del tribunal, como podría ser, por ejemplo, una inspección personal del tribunal, contemplan una realización en línea. Bueno, incluso uno podría decir una inspección personal ahí con cámara, en algunos casos incluso podría uno ser creativo, pero por regla general se espera que el tribunal asista a mirar in situ, pero todas las otras se han desarrollado ya en la práctica, contamos con una experiencia positiva real de su desarrollo en línea sin ningún inconveniente. Sí, muy contentos también de contarles que llevamos más de 1000 audiencias que están en línea. El centro de arbitraje en verdad está facilitando una estructura para que todos los usuarios se puedan sentir cómodos, habilitando salas con espacios, aforos reducidos, también cámaras. Así que contarles que pueden tener esos servicios a disposición de ustedes. Otra pregunta acá que Perdón, dice... Yasmina, y nuevamente acá la flexibilidad de las partes también juega su rol. En el fondo hay partes que podrían acordar que, no sé, que solo el testigo o los testigos comparezcan a las oficinas del CAM Santiago, si eso les da más tranquilidad, y que estén en una sala idónea al efecto. O sea, nuevamente la idea acá es resguardar el debido proceso, resguardar la flexibilidad y que todas las partes encuentren aquella medida que les permita el desarrollo del procedimiento con la mayor tranquilidad y con resguardo de la independencia que debe regir estos procedimientos. Pero hasta la fecha al menos yo no he tenido conocimiento de problemas con el desarrollo de las audiencias virtuales en su totalidad. Sí, si lo tienen, por favor, que nos lo hagan saber. Bueno, como les comentaba, las preguntas las podemos responder después, por favor, con libertad, para escribirme a mi correo electrónico, a los correos de cualquiera acá, de los que trabajan en el centro de arbitraje. Les doy acá el pie a Macarena Letelier, nuestra directora ejecutiva, para que ahí nos comente respecto a esta exposición que han realizado todos ustedes. Muchas gracias, Jazz. Bueno, ya para ir cerrando, nuevamente agradecer el trabajo de esta comisión.
más de 30 sesiones, muchos correos, mucha reflexión, mucho estudio que llevaron hoy día a poder presentar este reglamento. Y lo importante yo creo que es ir entre todos reflexionando en su uso, ir viendo cuál va a ser la práctica. De alguna manera lo que se trató era plasmar lo que la realidad ya era en muchas actas, también traer mejoras de lo que estábamos viendo en temas comparados en otros centros de arbitraje, y también de alguna manera la pandemia nos impulsó el avanzar en esto con fuerza, porque pudimos incorporar muchas realidades que iban de la mano del uso de la tecnología. Por supuesto que haciendo hincapié que la inmediatez en persona no queremos perderla nunca, pero ¿cuál es aquí el costo de hacer que tarde la justicia? A veces ahí tenemos que equilibrar como todo en la vida, ¿cierto? Siempre van a colisionar de alguna manera derechos, pero lo importante es, como decían aquí los consejeros y Rodrigo, darle importancia a la autonomía, a la voluntad de las partes, de la mano del debido proceso y de un buen liderazgo de los árbitros. Miren, al final yo creo que esto es una comunidad jurídica donde la institución cumple un rol muy importante, que es poner a disposición las herramientas necesarias para que las personas accedan a una mejor justicia, y por eso hacerles una invitación a las sugerencias, preguntas, críticas, dudas que puedan haber en relación al reglamento, pero también tratar de avanzar de buena fe en la aplicación del mismo, y pensar que hay un objetivo en común de todos, que es entregar una mejor plataforma digital, un mejor equipo que pueda administrar justicia y estar siempre de la mano de la comunidad arbitral en pos de del objetivo, que es que las personas accedan en tiempo, en forma y en calidad a la justicia. Así que con eso vamos cerrando el encuentro de hoy, y de nuevo muchas gracias, profesor Maturana, María Agnes Salá, Rodrigo Guzmán, don Luis Besanilla, fueron fundamentales en este trabajo, Yasmina Santibáñez, Jimena Vial, siempre ahí las dos, liderando esto, y por supuesto que al Consejo entero, a la Cámara de Comercio, que nos da el respaldo para poder seguir avanzando siempre. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.